Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase de neuropsicología clínica pediátrica. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ayer les compartí lo que es el formulario. Recuerden que es completamente voluntario, es el módulo número 5, donde es la evaluación, pues donde ustedes tienen ahí pues como una serie de preguntas, son acordes a la temática que hemos estado viendo. La idea es que ustedes lean atentamente las preguntas. No es calificable, es decir, no hay ninguna repercusión alguna en la obtención del diplomado, entonces no se preocupen. Tampoco hay una consecución negativa en el caso que en algún momento pues tengan algunas preguntas malas, no hay ningún problema. Nuevamente acá les hago el envío para las personas que de pronto no pudieron estar en el día de ayer. Y recuerden que mañana, sí, mañana les voy a decir cuáles son las respuestas correctas para que podamos comparar. Tenemos entonces hasta el día de mañana, que mañana es 29 del presente mes, donde yo les voy entonces a mostrar las preguntas que son correctas y vamos a hacer un pequeño recuerdo del tema, por si en algún momento tuvieron dudas de ese tema o de esa pregunta en particular, poder debatir, poder dialogar, poderlo explicar mucho más a fondo. Nuevamente, al finalizar la clase de hoy, yo les voy a compartir nuevamente el formulario para las personas que cada vez más se van conectando. Siempre es el mismo formulario, es este que les estoy volviendo a mandar, porque veo que más personas se conectaron, entonces no se preocupen si ya lo enviaron, si ya lo hicieron, no lo tienen que volver a hacer. Y adicional, también coloco acá un taller, ese sí es sumamente opcional, es para las personas que quieran complementar mucho más la formación. Yo les dejo a disposición este formulario, de un segundo les vuelvo a compartir la pantalla. Acá eh, les dejo un taller de los temas, digamos, más grandes, lo que fue meningitis, encefalitis, la trisomía 21, lo que fue el TEC. Entonces acá tienen el taller para que lo diligencien. Ese es diferente al taller que, que les acabo de compartir. Entonces son preguntas como muy generales. Entonces, por la definición pues de las encefalitis y las meningitis, ¿qué diferencia hay en cuanto a su localización y mecanismos de daño cerebral? Que esto lo mencionábamos, esta es la primera parte. El impacto a nivel neuropsicológico, cómo es la recuperación y la evaluación neuropsicológica, la trisomía, bueno, entre otros aspectos. Acá tienen entonces este taller y ya después de que lo resuelvan, la idea es que observen acá las respuestas. Yo acá les coloco respuestas de este mismo taller, que es este, entonces, que sé que les va a ser pues de mucha ayuda, de mucho repaso. Entonces, lo que es la meningitis y la encefalitis, les pongo cuál sería la respuesta pues correcta, o obviamente no tiene que ser con las mismas palabras, sino para que ustedes se guíen. Entonces hablábamos que la meningitis es una infección de esas mismas meninges, que son esas membranas protectoras, esas membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y los tipos de meningitis, bacteriana, vírica o fúngica, y la encefalitis, que lo mismo puede ser pues secundaria incluso a una infección meningea que habíamos mencionado que se puede dar conjuntamente. Bueno, así sucesivamente con los impactos a nivel neuropsicológico a corto, a mediano, largo plazo, una recuperación con la evaluación, lo que hablábamos de la trisomía 21, los aspectos médicos, el desarrollo cognitivo. Bueno, esto ya es como un resumen de lo que nosotros ya hemos, hemos visto. Yo les dejo acá, pues les realicé el taller para que puedan entonces ustedes repasar. Sin embargo, esas son las respuestas. Recuerden que el taller, la idea es que ustedes lo hagan. Acá está así el taller, pues como con las preguntas, que ustedes le pongan en ese reto también a nivel del proceso de aprendizaje.
No importa que acá diga 7 minutos, realmente es cuando a veces lo hacemos en vivo, pero la idea es que ustedes entonces lo hagan en sus casas para que lo vayan desarrollando y lo vayan trabajando. Hoy vamos a continuar con la introducción a lo que es la neuropsicología desde la evaluación neuropsicológica, que de hecho pues ayer estábamos hablando algunos aspectos relacionados con, con qué aspectos o más bien qué preguntas son las necesarias para poder empezar a abordar con pruebas neuropsicológicas. Mencionábamos entonces que hay algo fundamental y es principalmente saber cuál es el objetivo de la prueba. Aunque hay pruebas, por ejemplo, que miden la memoria, hay otras que miden la atención, no todas las pruebas van a tener las mismas mediciones de las mismas tipologías de memoria o las mismas tipologías de atención. ¿Qué íbamos acá entonces? Que yo les mencionaba que habían unas preguntas que se deben formular para mirar esa selección de las pruebas. La primera es el aspecto de la validez. Es decir, si ese subtest o si ese test o si esa batería a nivel neuropsicológica mide la entrada, mide el procesamiento y mide también esa salida de la información que se está evaluando o que interesa evaluar. Es decir, yo si quiero evaluar la función ejecutiva, no puedo colocar, por ejemplo, primariamente un test atencional, porque aunque si bien podría sacar algunos aspectos de ese test, no es una prueba válida o sensible para ese constructo neuropsicológico o ese dominio a nivel neuropsicológico. Entonces, lo primero es la validez, mirar qué subtest voy a utilizar. No en todos los casos, por ejemplo, de las evaluaciones neuropsicológicas debemos usar toda. Vamos a ver, por ejemplo, que en la NEPSI, que es la primera que vamos a ver, la primera prueba que vamos a ver, eh, no hay que usarla toda para poder trabajarla. Luego nos debemos preguntar sobre la validez del contenido, es decir, si el subtest tiene las características técnicas adecuadas para evaluar el proceso que está, pues, del que estoy interesada en evaluar. Lo segundo es si el niño ha utilizado una estrategia en concreto, es decir, si, por ejemplo, esa parte es sensible al desarrollo neuropsicológico del niño o de la niña que yo estoy evaluando. La relación terapéutica es muy fundamental. Es decir, desde psicología sabemos que lo que es el rapport, eh, sí, mañana es 1 de marzo. Qué qué pena, sí. Tienes toda la razón, Fabiana. Entonces mañana sábado, terminaríamos mañana sábado, que es 1. Muchísimas gracias por esa corrección que se me había pasado. Entonces, lo segundo es perdón, esta parte pues ya la vimos, lo tercero es la sensibilidad y lo cuarto sería esa relación terapéutica, que pues de alguna manera la relación en cómo nosotros evaluemos a los niños va a tener pues un factor fundamental, es decir, es diferente a una evaluación neuropsicológica a un adulto, donde muy posiblemente pues, en el adulto sí debamos usar tono de voz un poco más cortés, más un poco serio, pero en los niños, no hasta el punto de, pues del empalague, pero sí con los niños ser un poco de pronto más tiernos, más directivos. A veces los niños suelen ser muy distractibles a la hora de hacer las pruebas, entonces tratar siempre de redireccionar y esa relación terapéutica, ese estilo de interacción que nosotros vamos a tener con el menor va a afectar o no la prueba. Es decir, los niños son muy sensibles, sobre todo si son niños que han venido de entornos maltratados, de entornos quizás carentes de, de sensibilidad, entonces los niños van a tener mejor respuesta si la prueba que le estoy administrando pues tiene de una manera u otra un mejor estilo de interacción. Lo otro es la autorregulación, entonces, ¿cómo es el comportamiento del niño antes, durante o después de recibir ayuda para resolver la tarea? Explicar su rendimiento, la autorregulación que tenga el niño en la ejecución. Lo otro son las variables ambientales.
Muchas veces los niños después de la prueba neuropsicológica tienen o un cumpleaños o la mamá les prometió que iban a ir por helado luego de la prueba, entonces el niño de una u otra manera va a estar pensando en lo posterior a la evaluación, entonces está pensando en que luego se va a comer el helado o qué tipo de helado va a escoger. Entonces esto afecta significativamente la prueba porque el niño no está 100% ahí concentrado en lo que está haciendo, sino que pues realmente hay un interés más en ese futuro. Entonces, sí, eso es una recomendación que siempre se les da a los padres de tratar de que si en algún momento van a pedir pues una prueba neuropsicológica, tener muy en cuenta lo que el niño o qué actividad el niño haga antes o haga después o qué vaya a hacer después para que esto no sea pues un factor que afecte ese rendimiento. Otro ejemplo es que los niños vienen muy cansados, vienen sumamente fatigados de lo académico, vienen para que los evaluemos, pero resulta que pues el niño ya está cansado, entonces ese rendimiento cognitivo no va a ser igual así el niño, por ejemplo, se evalúa en la mañana antes del colegio, así tenga que faltar pues unas horas al colegio, pero que lo haga para confiar en los resultados. Entonces, acá también es lo que les mencionaba, la hora del día en que se realiza la tarea puede afectar la ejecución. Entonces, si es la mañana o si es el mediodía después del colegio, que también sería una variable de tipo ambiental. Bueno, también debemos mirar esas posibles hipótesis explicativas en función de las conductas que nosotros desde la evaluación, es decir, nosotros no solamente debemos evaluar a nivel cuantitativo, sino cualitativo, que de hecho también debe ir en el informe neuropsicológico. Entonces, primero es mirar qué estrategias utilizadas tuvo el niño, es decir, si hay persistencias de estrategias eficaces o no eficaces y unas posibles hipótesis explicativas. Entonces, lo primero es que si, por ejemplo, hay persistencias de estrategias que para el niño no son eficaces y aún así las vuelve a usar, muy posiblemente existan esos déficits en memoria de trabajo, déficit en inhibición de respuesta y también una falla en la capacidad que va a tener el niño de poder supervisar sus conductas, de poder supervisar y darse cuenta de sus propios errores. Evaluar también las interrupciones. Una conducta que puede ser vista o que puede ser manifiesta es si, por ejemplo, hay sucesivas interrupciones disruptivas durante la evaluación, muy posiblemente sea déficit en la inhibición de respuesta, una disminución en la motivación del niño, una percepción de mayor dificultad del test, una conciencia de déficit que puede ser vista y los distractores internos. Y el lenguaje. Entonces, si el lenguaje externo durante la ejecución de un subtest, muy posiblemente el niño lo que esté haciendo o una hipótesis explicativa para esa conducta es que el niño trata de economizar recursos cognitivos, hay una percepción de dificultad del subtest y hay un lenguaje como en autoinstrucciones para mejorar el rendimiento del test. También debemos mirar no solamente estas, sino si el niño tiene errores. Es decir, estas son las más comunes o las más vistas, pues esas estrategias usadas, las interrupciones, el lenguaje, pero también la idea es que se evalúe primero los errores, luego el tipo de trazo que tiene el niño. Si, por ejemplo, el niño tiene errores de omisión al final de una tarea de cancelación, una hipótesis, por ejemplo, que nos podría dar es que el niño tiene déficit en atención, principalmente de tipo sostenido, una disminución con ese compromiso de la tarea. Evaluar también si es un trazo inestable. El trazo inestable nos va a indicar a nosotros que el niño muy posiblemente tenga impulsividad para realizar la tarea lo antes posible, que el niño tenga de pronto una escasa motivación en la tarea, entonces también lo hace como por hacerlo sin ningún tipo de motivación. Y no solamente es algo más conductual. Este trazo inestable puede ser también una dificultad y un déficit en ese control de la motricidad fina.
Entonces, todo esto debemos evaluarlo y también el tiempo en que el niño invierte al realizar una tarea. Es decir, si es un tiempo excesivo que invierta en la ejecución de, pues, de un test o de un subtest, muy posiblemente sea porque primero, pues puede ser que el niño realmente no comprendió las instrucciones, donde entonces ahí como evaluadores lo que debemos hacer es redirigir y si es necesario, pues reexplicar la tarea o la actividad. Puede ser dificultad en ese proceso evaluado, si es memoria, si es atención. Muy posiblemente también el tiempo excesivo, o sea, en niños donde son muy autoexigentes, donde el estilo sea más reflexivo, sea un estilo más analítico, no siempre quiere decir que sea malo, pero igual siempre se debe hacer una retroalimentación. También cuando los niños tienen un tiempo excesivo en las actividades es porque ya están fatigados. Por lo regular, las últimas pruebas que se realicen son, pues en la hora de la evaluación, son las pruebas de menor ejecución, porque realmente, pues ya el niño está fatigado, tiene fatiga cognitiva, o puede también que ese tiempo elevado, ese tiempo excesivo explique una alteración en esa velocidad de procesamiento. Entonces, hablemos de esa selección de pruebas para la creación de un protocolo de evaluación neuropsicológica. Importante resaltar que cuando hablamos de la creación de un protocolo, pues la idea también, bueno, y antes también mirando lo anterior, es mirar esa visión de lo que queremos evaluar, de lo que queremos conocer desde la neuropsicología clínica. Es decir, sabemos que pues el cerebro del niño es un proceso, está en proceso activo, está en proceso dinámico, que pues no solamente debe ser la aplicación de pruebas sucesivas, pruebas, no, realmente también se debe dotar de importancia a esas señales más de tipo cualitativas como las que le acabo de mostrar donde se mira el tiempo de ejecución en las tareas, donde se mira de pronto si el niño tiene errores, si el niño tiene omisiones, que dan mucha información acerca de las habilidades, acerca también de esa metacognición, de las aptitudes y actitudes que tiene el niño o el adolescente evaluado. Estas señales a nivel más cualitativo son más fácil, pues son más visibles y durante todo el procesamiento o todo el procedimiento de evaluación se han tomado notas, es decir, el neuropsicólogo ha tomado notas, en muchos casos, no en todos. También en ese consentimiento informado se le solicita al padre de familia si es posible grabar en voz al niño para ver cuáles son las respuestas que da. No en todos los casos se utiliza, ¿cierto? Pero en algunos casos o algunos neuropsicólogos sí lo logran usar y pues que la idea es recoger esas respuestas literales que da el niño o que da el adolescente, tanto si son correctas como si no son correctas para posterior hacer un análisis que va a contribuir a una interpretación de los resultados. Entonces, hablemos de la selección de pruebas para la creación de un protocolo neuropsicológico. Este protocolo va a depender mucho de qué ámbito, qué diagnóstico o qué sospecha diagnóstica se tiene. Importante mencionar que las pruebas solo son de administración clínica, es decir, solo los profesionales clínicos en el área las deben utilizar, porque no es solamente, como les menciono, aplicar por aplicar las pruebas, también se debe hacer un correlato neuroanatómico, un correlato neurofuncional de del niño o la persona evaluada, entonces por acá les pongo también esta parte. Entonces, teniendo en cuenta que el cerebro funciona como una unidad utilizando distintas vías y que por lo tanto es muy difícil aislar ciertas áreas específicas de funcionamiento. Entonces, es importante mencionar que es de área o de administración únicamente clínica. Acá vamos a ver las pruebas a nivel general, es decir, no vamos a ahondar en la aplicación de la prueba porque pues de todas maneras esto se hace ya en un nivel de formación de maestría. Entonces, las vamos a ver, las vamos a conocer para que tengamos un sondeo de ellas. Vamos a hablar de la primera, de lo que son esas baterías neuropsicológicas para el desarrollo cognitivo a nivel general.
Resulta que para tener en cuenta el desarrollo cognitivo a nivel general, nosotros nos debemos basar en un modelo teórico según pues, nuestro gusto o nuestra experticia clínica. Entonces, hay muchos modelos teóricos que hablan sobre cómo es ese desarrollo cognitivo, con ciertas etapas, con ciertos hitos del neurodesarrollo, entonces vamos a entrar a conocerlos. Vamos a hablar primero de las baterías neuropsicológicas, de lo que es el desarrollo cognitivo en general. Entonces, esas son algunas. Tenemos la NEPSI 2, tenemos el Cumanín, ya el Cumanín está en versión 2. Esta, la verdad, es muy buena, la escala de inteligencia o las escalas de inteligencia Reynolds, que está el RIAST y el RIST, una es la versión más corta que otra, ya la vamos a conocer. Las escalas Wechsler, que son muy bien conocidas, las escalas pues, Wechsler de inteligencias, que una es la WISC, ya para 6 años a 11 años, perdón, a 16 años y ya 11 meses. La WIPSI, que va de 2 años hasta 7 años y 3 meses, y también de las Wechsler hay una escala de aptitud de inteligencia no verbal para 5 años hasta 21 años y 11 meses, y esta parte de Palmer, que es el MPE, va de 1 mes a 6 años y medio. Entonces, hablemos primero de la NEPSI. En general, la NEPSI, pues, es una de las pruebas neuropsicológicas como tal, baterías de ese desarrollo cognitivo. La NEPSI, pues, realmente es una de las que se usan a nivel general, principalmente porque es bastante completa, es muy fácil de utilizar. La NEPSI es demasiado completa. Deme un segundo. Creo que ya pueden volver a ver la pantalla. Entonces, cuando hablamos de la NEPSI, hablamos que es una de las baterías neuropsicológicas, como les menciono, más usadas en niños y adolescentes. ¿Por qué en adolescentes? Porque, como ven allí, la NEPSI se usa desde los 3 años hasta la adolescencia, hasta los 16 años, y que se va a enfocar en dificultades en ese desarrollo más neuropsicológico. Es muy amplia, tiene una amplia gama de habilidades cognitivas, de habilidades socioemocionales. El objetivo de la NEPSI principalmente es poder identificar esas áreas de fortaleza y esas áreas de debilidad en el desarrollo neuropsicológico para poder apoyar el diagnóstico, eh, develar si realmente es un diagnóstico neuropsiquiátrico, o si no, ¿sí? Y va a mirar también cómo es esa parte del desarrollo del aprendizaje, va a poder orientar esas intervenciones más específicas. De la NEPSI como tal, hay unas funciones que podemos ver, es decir, mide ese rendimiento cognitivo en general, pero eh, se pueden usar unas subescalas o unas subpruebas o unas subpruebas. Entonces, eh, acá tenemos varias áreas de desarrollo. Entonces, lo primero es que hay unos dominios evaluados por la NEPSI, la atención y las funciones ejecutivas, donde entonces acá en esta área evalúa habilidades como la atención sostenida, como la atención selectiva, como la inhibición, como esa capacidad de, de planificar. Esta, pues es una prueba que trae todos esos materiales, son muy completos realmente y que pues primariamente se evalúa la atención, ¿sí? Hay unas pruebas principales que como les mencioné, entonces se evalúan la atención y funciones ejecutivas, una atención auditiva, también hay una prueba que se llama prueba de conjunto de respuestas, que realmente es bastante completa. Mira también la capacidad del niño para inhibir respuestas, evalúa también el lenguaje, entonces explora habilidades lingüísticas como la capacidad de comprender, la producción y procesamiento del lenguaje. De hecho, acá en el lenguaje hay unas pruebas que son principales, como pruebas de procesamiento fonológico, como procesa el niño ese ámbito
sensorial, una comprensión de instrucciones, una generación de palabras. También hay funciones sensoriales y motoras. Entonces acá lo que hace es analizar esa habilidad de coordinación motora, esa parte del procesamiento somatosensorial. Y acá hay unas pruebas principales para esas funciones a nivel sensoriomotoras. Lo primero es una precisión visomotora, una, una imitación de posiciones de las manos del evaluador. También miramos el procesamiento visoespacial. Entonces, lo primero que ya sabemos es atención, funciones ejecutivas, lenguaje, funciones somatosensoriales, motoras, un procesamiento también visoespacial, esa percepción y la capacidad de razonamiento más visoespacial del niño, con una copia de un diseño, una copia de una figura. La memoria también se evalúa, el proceso de aprendizaje también. Entonces, acá la memoria y el aprendizaje van juntas porque mide esa capacidad de memoria verbal, de memoria no verbal. Hay una prueba de memoria de caras, una prueba de memoria de aprendizaje de listas, memoria narrativa. Y algo que tiene la NEPSI es que, a diferencia de otras pruebas, la NEPSI es muy completa porque tiene también una, una área donde evalúa esa cognición social. Es decir, se centra en el reconocimiento más de tipo emocional, cómo son esas habilidades de la teoría de la mente, cómo son esas pruebas principales de reconocimiento de afectos en la persona y en los demás, cómo es en general la cognición social y la teoría de la mente. Hay utilidades clínicas de la NIPSI. Realmente, como les mencioné, es una prueba muy sensible para identificar muchos trastornos neuropsiquiátricos. Entonces tenemos, por ejemplo, pues esa parte de los trastornos en general del neurodesarrollo, el TDAH, el trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos, por ejemplo, específicos del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, condiciones neurológicas como las que ya hemos revisado en, en el material del diplomado, como lesiones cerebrales postraumáticas, como las epilepsias, como la parálisis cerebral. Amalia, ¿cómo así? Sí, Consuelo, la clase, pues primera quedó grabada, no te preocupes, toda la parte queda grabada. Ya les voy a mandar el enlace del video que acabamos de ver. Mientras le respondo entonces a Consuelo, cuando les comparto el enlace, dar vínculo, listo. Ese es el enlace del video. Amalia, ¿a qué te refieres con si es similar a las Wechsler? ¿En cuanto a qué? No, no es similar. Es decir, pues las edades acá es de 3 a 16 años. Y en la Wechsler, dependiendo si es la WIPSI, si es la WISC, si es la Wechsler no verbal. Bueno, y realmente, pues la NEPSI es complementaria porque evalúa pues muchos aspectos. También entonces, como les menciono, pues no solamente condiciones a nivel neurológico como lo que ya hemos visto, sino trastornos psiquiátricos como ansiedad, como depresión infantil, la parte de la cognición social. Hay unos puntos que son muy destacables, referente también a la pregunta que nos hacía Amalia, y es que la NEPSI nos permite una administración mucho más flexible. Es decir, no es obligatorio aplicar todas las subpruebas, sino que pueden pues seleccionarse según una hipótesis diagnóstica. Entonces, si yo ya sé que de antemano muy posiblemente el niño pueda tener, no sé, una, una discapacidad intelectual, seleccionar pruebas específicas para el niño, o si yo ya sé que el niño de entrada muy posiblemente va a tener un TDAH, seleccionar esas pruebas. De pronto no es tan flexible como, perdón, de pronto la Bachelor no es tan flexible, aunque sí, pero pues que acá sí se puede sacar las subpruebas. Entonces, es muy importante considerar que la evaluación sí se debe realizar en un ambiente controlado, en condiciones óptimas de atención para el niño. Cuando, cuando hablamos de la interpretación de los resultados en términos de evaluación estandarizados, pues están ya paremizados para cada subprueba, para cada edad.
se considera también ese nivel de desarrollo esperado para la edad del niño, los déficits significativos que pueda tener, las áreas específicas que se van a relacionar con esas disfunciones en esas redes neuropsicológicas, particularmente pues, en los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la NEPSI, la verdad es que pues, es una de las pruebas que es más usada y es muy fácil de administrar. Bueno, ¿dónde comprarlas? Dependiendo del país en el que estés. No sé de qué país me preguntas, pero por ejemplo la NEPSI en Colombia eh, es pues en Pearson. Entonces ya les voy a mostrar un poco. Pues realmente muchas casas o muchas pruebas también las venden. Por ejemplo, Manual Moderno, aquí en Colombia también la vende, la puedes adquirir ahí. Este es el valor en Colombia. No sé de qué país me estés preguntando. Bueno, sino que eso depende de la licencia en países. Por ejemplo, acá en neuropsicología, pues la idea es que lo aplique un clínico en neuropsicología. Entonces, Nilka, no sé, pero pues también acá la pueden tener. Como el precio es un precio estándar, obviamente la idea es comprar las pruebas originales. Tenemos el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, el Cumanín, que ya va por la versión número 2. Debemos diferenciar lo que es el Cumanín y el Cumanis. El Cumanín es un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, va de 3 a 6 años, y el Cumanis va de 7 a 11 años. Ambos tienen tareas de papel y lápiz, son muy fáciles de ejecutar. El Cumanis, que es para niños un poco más grandes de 7 a 11 años, dura de 40 a 50 minutos, un aproximado. Muchos niños se pueden demorar un poco más o un poco menos. Y el Cumanín sí es un poco más breve, de 30 a 50 minutos. Entonces también vamos a mirar cómo es esa madurez a nivel neuropsicológico, en este caso el Cumanín, como les menciono, es de 3 a 6 añitos. Eh, Mira, pues es un cuestionario, realmente es una prueba neuropsicológica que es ampliamente utilizada en esa parte clínica para evaluar el grado de madurez neuropsicológica en niños, en niñas. El objetivo principal es detectar esos retrasos o esas alteraciones a nivel neuropsicológico, a nivel de desarrollo neuropsicológico y poder ofrecer entonces una visión también a los padres, a los docentes, cómo es ese desarrollo madurativo, cómo es pues, tener una visión también integral del nivel madurativo del niño, si el niño entonces está teniendo un retraso en alguna función específica. Entonces, fue diseñado principalmente para ser una herramienta útil para ese diagnóstico precoz de problemas en esa parte del neurodesarrollo. Hay áreas del Cumaní, son 7 escalas principales y tiene 2 pruebas que son complementarias, que son opcionales. De la primera escala que evalúa el Cumaní, que sería entonces no una de las opcionales, sino pues de las que realmente son escalas principales, tenemos un lenguaje articulatorio. Entonces aquí la idea es evaluar esa claridad con que el niño utiliza el lenguaje, la precisión del habla, esa capacidad para producir fonemas de manera correcta. Entonces acá está evaluada esa articulación que va a tener el niño. Es muy importante para detectar problemas como dislalias, como retrasos en la parte del lenguaje. Este es el primero, entonces el lenguaje articulado.
Luego tenemos un lenguaje comprensivo donde vamos a medir esa capacidad para poder comprender órdenes, para poder comprender instrucciones, cómo es el vocabulario del niño, está relacionado más con problemas en la comprensión verbal, por ejemplo, cuando los niños tienen alteraciones en el lenguaje comprensivo, la prueba es bastante sensible a esto. Una coordinación visomotora, donde la idea es evaluar esa capacidad del niño para coordinar movimientos que son finos, movimientos relacionados con el dibujo, con la escritura, que pues, como les mencioné, es un indicador clave también para esa parte de la disgrafía. Eh, en la cuarta escala tenemos la motricidad, donde ya se evalúa el niño esa parte ya no motora fina, sino motora gruesa, esas habilidades del control corporal que va teniendo en el neurodesarrollo el niño, si hay problemas de coordinación, si se evidencian problemas a nivel del equilibrio. También se examina esa capacidad del niño pues en una quinta escala, una estructura espacial, es decir, esa capacidad del niño para entender, para organizarse en el espacio, habilidades visoespaciales, la orientación que tenga el niño. La sexta escala es la memoria, entonces donde se mide esa capacidad que tenga el niño de retener, de evocar la información tanto verbal como de tipo visual, que es un indicador ya temprano de dificultades en los problemas del aprendizaje. Porque como ya les he dicho, memoria y aprendizaje pues son dos factores que sí o sí van a ir relacionados. Entonces, si el niño tiene o viene por sospecha clínica de dificultades en el aprendizaje, el Cumaní pues es una de las herramientas que van a ser fundamentales para esto. Mm. Eh, y el razonamiento, ¿cierto? Es decir, esa capacidad que va a tener el niño para resolver problemas que son básicos, para pues establecer relaciones lógicas, pues acordes a la edad del niño, recordemos que igual es de 3 a 6 años, entonces son acordes a cada edad. Hay unos baremos de calificación según las edades. Entonces, por ejemplo, está muy relacionado este ámbito del razonamiento con lo que es la la memoria fluida, perdón, pues sí, la inteligencia pues más de tipo fluido, no tanto cristalizada, habilidades cognitivas un poco más generales. Y como les menciono, esas son las 7 escalas principales, ¿sí? Que pues sí son obligatorias. Pero a pesar de ser obligatorias, pues realmente es que el test es muy breve, dura 30 minutos. Pero también hay unas pruebas complementarias. La primera prueba es, pues es un esquema CAU, donde la idea es poner a prueba al niño cómo explora ese conocimiento, cómo es la identificación de sus propias partes del cuerpo, tanto en él como en el evaluador y los demás, y que es importante para ese desarrollo de una conciencia a nivel corporal. Y otra prueba complementaria es la lateralidad, que determina esa preferencia manual, cómo es la preferencia, por ejemplo, ocular. Es un indicador clave para problemas de lateralización cruzada o ambidiestrismo que habíamos hablado entonces en el aspecto de, del desarrollo de los hemisferios. La aplicación del Cumaní, la edad, como les menciono, pues es desde muy pequeños, desde los 3 a los 6 años. También es importante entonces mencionar que pues la duración es muy breve, pero es relativa. Como nos podemos demorar 30 minutos, nos podemos demorar incluso 1 hora con niños que de pronto tengan mucha hipercinesia o que de pronto no comprendan muy bien las instrucciones. La administración siempre debe ser individual. Sí, eso es muy importante, establecer pues una buena relación terapéutica con el niño. Igual, también debe ser un niño que colabore activamente porque la idea es ponerlo a ejecutar muchas cosas y que pues gracias también a la flexibilidad de la aplicación nos permite también adaptar sus pruebas a las necesidades específicas de cada caso. Cuando ya terminamos de aplicar el Cumanín, lo que obtenemos es pues es decir, cada escala, que son las 7 que les mencioné, se califica en función de esos básicos normativos según la edad. Si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, etcétera. Y ahí es donde obtenemos un perfil individual del desarrollo puntual del niño. Entonces, las áreas, por ejemplo, con evaluación significativamente
bajas en relación con la edad, con los baremos de la edad, con las normativas de la edad, ya me dan un indicativo de lo que son posibles déficits específicos o un retraso, por ejemplo, global en el desarrollo. Sí es muy importante interpretar esos resultados dentro de un contexto del desarrollo global, considerando entonces factores como antecedentes perinatales, una historia médica, el entorno educativo. La utilidad clínica es muy amplia, pero es especialmente útil en una detección precoz, porque miren que empieza desde los 3 años, de dificultades ya en el neurodesarrollo, un retraso en el lenguaje, una inmadurez motora, problemas de lateralidad que se estén observando en el niño. Me permite saber un diagnóstico diferencial entre si es un retraso global del desarrollo, si es un trastorno específico o problemas más emocionales de tipo ambiental, que también puede ser el caso, como les mencionaba ayer, no todo paciente que llega a neuropsicología es porque va a tener sí o sí un diagnóstico cognitivo, muy posiblemente también sean pues problemas a nivel emocional, problemas a nivel ambiental, y hablamos de una orientación educativa, es decir, nos ofrece una información valiosa para poder diseñar intervenciones educativas adaptadas a cada uno de los rendimientos específicos que vaya a tener el niño. Esta es la escala de inteligencia Reynolds, pues es muy breve comparándola, por ejemplo, con la Wechsler. La Wechsler ya sí tiene una duración mucho más larga. Acá, hablemos primero de la que es, pues hablemos de lo general, porque es RIAS y RIAS, perdón, RIAS y RIS. El RIAS es más largo, el RIS sí es más bien un tamizaje, un tamiz. Y les da, cuando le dan omitir, em, ¿cómo se llama eso? Propaganda, pues como omitir anuncio. Si no, ahora se los vuelvo a compartir antes de salir a nuestro descanso. Ya le dieron omitir anuncio. Entonces, cuando hablamos de la escala Reynolds, es una escala diseñada también para evaluar esa parte de la inteligencia. La idea es que es tanto para niños como para adultos. De hecho, va de los 3 años hasta los 94 años. Es una herramienta que, pues, es muy utilizada para evaluar esas capacidades a nivel intelectual, capacidades a nivel de memoria en niños, adolescentes, en adultos, adultos mayores. Ya se los voy a volver a enviar. Ahora que salgamos al descanso para de pronto no, no entorpecer esta explicación. Entonces, la idea es evaluar cómo es la memoria, cómo son las capacidades intelectuales a nivel general. Es muy reconocido, pues, esta parte de Reynolds, porque es muy rápida la aplicación, tiene un enfoque para medir las habilidades cognitivas generales, es muy flexible en contextos clínicos y que las características es que el rango de edad nos permite abarcar con una misma prueba, pues, diferentes niveles de edad, obviamente con unos baremos diferentes, con unas características en las subpruebas diferentes, la duración de la prueba es entre 20 a 30 minutos en la versión completa. Es decir, 20 a 30 minutos es muy breve. La prueba, el formato, pues incluye tanto subpruebas verbales como pruebas no verbales para poder evaluar esos diferentes dominios a nivel intelectual del paciente. El RIAS, la RIAS, la prueba, tiene una ventaja y es que, bueno, tiene muchas ventajas, no solamente pues porque es una prueba muy breve, sino que también facilita la aplicación, facilita esa interpretación sin depender de tareas, por ejemplo, de papel y lápiz, porque realmente lo que hace ideal es que pues las personas muchas veces consultan ya con dificultades motoras, dificultades lingüísticas, lo cual es una prueba mucho más óptima, comparándola, por ejemplo, con las de la Wechsler, la WISC o la WIPSI, donde en muchos casos niños que ya se sospecha de pronto una discapacidad intelectual de base, pues una facilidad para su aplicación e interpretación.
Hay unos dominios que se evalúan en las RIAs, que la idea es entonces agruparlos. Lo primero es que acá debemos entender que la prueba se compone de 5 subpruebas principales que van a estar divididas en 2 escalas principales y un índice que es adicional. Lo primero es que nosotros tenemos un grupo, o más bien un índice, que es el índice de inteligencia verbal. Luego tenemos una inteligencia no verbal. En la inteligencia verbal, entonces miren que acá se divide inteligencia verbal e inteligencia no verbal. En la verbal, acá, evalúa habilidades relacionadas con el razonamiento más verbal, con la comprensión del lenguaje, con la expresión verbal. Y en la inteligencia no verbal, explora más esas habilidades que tenga el paciente para resolver problemas que no dependan estrechamente del lenguaje, que no dependan del lenguaje, es decir, un razonamiento más de tipo abstracto. Mide entonces esa capacidad de pensamiento inductivo, no verbal, esas habilidades de percepción, razonamiento más de tipo también deductivo, eso con respecto a la inteligencia no verbal. Y en lo verbal, ese conocimiento general, ese razonamiento verbal, pues ese razonamiento verbal lingüístico, lógico lingüístico, que esa es la palabra ideal. Pero no solo mide estas dos anteriores, sino que evalúa también la memoria, un índice de memoria general, que evalúa esa capacidad de retener, de manipular la información, la memoria a corto plazo, esa retención verbal, la memoria no verbal también, entonces memoria se va a dividir acá en esta prueba en memoria verbal y no verbal. En lo no verbal ya explora esa memoria más de tipo visual y que luego, ya de que se ejecute la prueba, ya cuando se van a calificar como tal la prueba, cuando se ejecute la prueba, pues lo que sale son los índices obtenidos. Entonces, lo primero es el cociente intelectual compuesto, donde ya pues se representa a nivel general como la inteligencia, combinando todos los rendimientos de las subpruebas, tanto verbales como no verbales. Luego tenemos un índice de esas subpruebas más del cociente intelectual verbal, donde ya lo que vamos a obtener acá son esas habilidades cognitivas que están relacionadas con el lenguaje, con el razonamiento más de tipo verbal, como les mencionaba. Luego sacamos un cociente intelectual no verbal, donde ya nos va a indicar esa capacidad de pensamiento abstracto, la resolución de problemas más de tipo visual y, como les mencionaba, también un índice de memoria general, donde va a medir esas capacidades de memoria a corto plazo, tanto verbal como no verbal. En cuanto a las RIAs, que es la versión larga, pues es una aplicación rápida, a pesar de que es una versión larga, comparándolo con la RIS, que la RIS sí es muy breve, sumamente breve. Acá es ideal para contextos donde se necesita una evaluación eficaz, pero que no se quiera perder la validez ni la confiabilidad, pero que se quiere que ya, digamos, no hay tanto tiempo para la evaluación, entonces se dispone de las RIAs, porque las Wechsler, para aplicarlas todas, a mayor funcionamiento del paciente, mayor tiempo de ejecución se requiere. Otra ventaja de las RIAs es que es culturalmente muy neutral. Al incluir una evaluación no verbal, es muy útil para personas, para pacientes que tienen unas barreras lingüísticas de entrada o que hay diferencias culturales y que también hay una integración de memoria. A diferencia de pronto de otras escalas de inteligencia, incluye un índice separado para evaluar las habilidades de memoria. Por ejemplo, en las Wechsler hay un índice de memoria de trabajo, que es el IMT, pero solo evalúa memoria de trabajo, que sería memoria a corto plazo, mientras que acá sería una memoria pues a corto plazo verbal, mientras que la RIAS es muy buena porque es que ya mira esas habilidades de memoria tanto verbales como no verbales a corto y largo plazo y es muy adaptable. Esa es otra ventaja de las RIAS. Pues como es de 3 a 94 años, permite usar la misma herramienta a diferentes etapas del desarrollo, obviamente pues con baremos muy diferentes. En cuanto a un uso clínico de esta prueba, es que nos permite también identificar esas áreas específicas
de fortaleza, de debilidad cognitiva que van a influir en el rendimiento escolar, es decir, una evaluación de dificultades de aprendizaje si se sospecha en esa etapa infantil. Nos permite también tener un diagnóstico que es diferencial, que es muy útil para poder discriminar entre problemas de aprendizaje, discapacidades intelectuales, otros trastornos neuropsiquiátricos y que nos proporciona información que es clave para el funcionamiento intelectual global en casos, por ejemplo, de lo que ya hemos venido hablando, de daño cerebral, de epilepsia, de trastornos del desarrollo, entre otros. Entonces, realmente las RIAS eh, tiene muchas ventajas. Los resultados pues se interpretan a partir de una evaluación estándar con un promedio de 100 y una desviación estándar de 15, muy similar pues a lo que podemos observar en las escalas de inteligencia de las Wechsler, tanto la WIS como la WIPSI y la no verbal, y que realmente pues la interpretación de resultados de las RIAS es muy fácil, obviamente es de interpretación clínica, donde se analiza ya sea el perfil cognitivo de la persona, se miran discrepancias entre los índices verbal y no verbal, en esa parte de memoria, para entender mejor esas fortalezas y debilidades cognitivas que vaya a tener el paciente. Resulta que esa es la versión amplia, las RIAS, pero tenemos luego la RIS, que la RIS es muy breve, de hecho, pues más que una escala de inteligencia, es una escala de tamizaje a nivel de esas habilidades que de pronto tenga la persona. Entonces, vamos a ir a nuestro descanso para explicarles un poco la RIS y que nos dé también el tiempo para poder, pues, para poderla explicar más ampliamente. Ya les voy a compartir el video que les había mencionado ahora, que no sé por qué les sale el anuncio. Se los voy a volver a compartir el enlace y me confirman, por favor, si ya les abre. Denme un segundo. Me confirman si ya les abre o si todavía les sale el anuncio. Sí, Nazarena, se usa en todos los países. De hecho, pues obviamente varía los baremos, todos los países, aunque somos de Latinoamérica, pues somos países con, ya sí, listo, con muchas variaciones, sobre todo pues variaciones culturales, variaciones en el lenguaje, pero como les menciono, como es una prueba tan, eh, digamos, tan sencilla en la aplicación, obviamente no es sencilla, pues es muy bien construida, permite que esas barreras de pronto culturales no estén. Y también hay muchos baremos para diferentes países y diferentes edades. Por ejemplo, algo que hablaba una vez con un colega es que a diferencia de las escalas Wechsler, pues que son unas de las pruebas reinas de inteligencia, es decir, la mayoría de personas usa más las Wechsler que incluso las RIAS o cualquier otra prueba, pues como de desarrollo a nivel cognitivo. Eh, es una, es una prueba que quizás no es pues tan conocida, pero que los baremos, bueno, la idea pues como que les quería mencionar es que pues, por ejemplo, en Colombia no tenemos baremos específicos para las Wechsler. Nosotros usamos, por ejemplo, o ya sea o de Chile o un manual más de México, por ejemplo, a mí me gusta más el manual de México, siento que es como más adaptado también a Colombia, o muchos usan, por ejemplo, los baremos españoles. Pero, por ejemplo, la RIA sí es mucho más sensible a diferentes edades y diferentes contextos, pues en cuanto a lo cultural y el país. Vamos a entrar entonces ahora sí a nuestro descanso y nos veremos nuevamente dentro de unos minutos. Veníamos hablando antes de nuestro receso
de lo que era entonces la prueba eh, del RIAS, que realmente la prueba completa, y luego está el RIST, que es una versión menor, pues es una versión mucho más corta de lo que es el RIAS. El RIST, entonces, sigue siendo una prueba pues, de tamizaje, igual de esa parte de las habilidades intelectuales a nivel general. Es una herramienta que sigue siendo pues, de las escalas Reynolds, pero la diferencia acá es que es un tamizaje muy rápido. Es muy rápido, es una de las herramientas que de todas maneras sigue siendo muy útil en contextos donde se requiere una evaluación preliminar antes de decidir si, pues es muy utilizada como un tamiz para saber qué prueba utilizar. Es decir, si ya se necesita una evaluación más extensa, como una prueba RIAS completa, un WIS con WISE, en el caso, por ejemplo, de los adultos, y que pues las características siguen siendo de los 3 hacia los 94 años. Em, la duración sí que es breve, es de 10 a 15 minutos, es decir, es muchísimo más corta que la RIAS, y el formato son dos subpruebas de la RIST, dos subpruebas que evalúan tanto inteligencia verbal como no verbal. El propósito principal del RIST o de la RIST es detectar si hay posibles problemas cognitivos, identificar si el paciente podría beneficiarse de una evaluación mucho más completa. Hay unos componentes que son de la RIST que es importante mencionar, entonces utiliza esas dos subpruebas que son extraídas del RIAS, que están ya, como hemos visto, diseñados para evaluar áreas de funcionamiento cognitivo. Acá hay componentes. El primero es adivina qué, donde en el área de adivina qué evalúa el razonamiento verbal y el conocimiento a nivel general. Mide habilidades como el vocabulario, como la capacidad de comprender conceptos, como el razonamiento basado también en esa parte del lenguaje. Mide si hay presencia pues de inteligencia verbal. Está el extraño, donde evalúa ese razonamiento verbal y abstracto, donde incluye tareas, por ejemplo, como de clasificación, de resolución de problemas más de tipo de carácter visual, que no requieren esas habilidades lingüísticas, es decir, si hay presencia de inteligencia no verbal. Una ventaja o varias ventajas del RIS es que es rápido y eficiente, es decir, es ideal para situaciones express donde se requiere un tamizaje, no como tal una evaluación porque es muy corta, pero sí una evaluación preliminar, un tamiz, un screening sobre cómo es ese funcionamiento a nivel intelectual. Es ampliamente aplicable, es decir, se puede administrar desde los 3 hacia los 94 años, entonces diversas edades, diversas culturas, porque es culturalmente adaptable, así también como el RIAS que veíamos antes del descanso, porque incluye esa evaluación no verbal, que es adecuada también para personas con diferencias culturales o diferencias lingüísticas y que pues realmente es útil, como les menciono, como un tamizaje inicial, el RIS. Pues porque realmente hablar de sacar pues un coeficiente intelectual del RIS, pues realmente es caer en un error porque es realmente sí un uso clínico importante, pero es más bien como uso de tamizaje escolar en contextos clínicos como evaluaciones pues rápidas de habilidades cognitivas en entornos hospitalarios o ante una limitación de tiempo, pero que esto también se debe colocar en el informe. Vamos con el NeuroKit. El NeuroKit es una evaluación neuropsicológica rápida para niños y niñas de los 3 a los 7 años de edad. El NeuroKit realmente también es un test screening, pues porque es que es una batería, bueno, es una batería neuropsicológica, ¿cierto? Es muy parecida al Cumaní, el que es el que veíamos ahora. Este NeuroKit es una batería que está desarrollada específicamente para esa evaluación del desarrollo neuropsicológico infantil, para medir esas diferencias entre las áreas de desarrollo tanto cognitivo, emocional, conductual, y que se utiliza pues mucho en el ámbito clínico. El objetivo principal para usar
esta prueba, esta batería neuropsicológica es principalmente, pues, proporcionar un perfil detallado de ese desarrollo neuropsicológico en la infancia, entonces nos permite una detección precoz de las dificultades en áreas claves como el lenguaje, como la memoria, como la atención, como la coordinación, por ejemplo, motora, como ese desarrollo socioemocional. De hecho, hay unas áreas importantes que evalúa el NeuroKit. La puntuación máxima siempre va a ser 76 y que hay puntuaciones globales, que son percentiles y eneativos. Acá en el NeuroKit, mira entonces cinco grandes áreas de funciones, entonces lenguaje, atención y funcionamiento ejecutivo, un procesamiento visoespacial, evalúa también la memoria, la motricidad fina y gruesa, y que hay unas características principales en el NeuroKit, y es que va de los 3 a los 7 años, pero por ejemplo muchas personas prefieren no usar el NeuroKit, ya hay niños de pronto con 7 años que ya se nota que tienen una buena escolaridad, una buena adaptación a nivel académico, ya otras personas por ejemplo usarían más las Wechsler, la WISC en este caso, la duración es muy breve en el NeuroKit, aproximadamente de 45 minutos a una hora, y que la aplicación es flexible, es decir, se puede adaptar a esas necesidades del niño aplicando solo áreas relevantes en función de esas hipótesis diagnósticas. Cuando hablamos de un formato, el formato incluye entonces materiales visuales que son muy atractivos para los niños, tareas dinámicas para los niños, pues para mantener también esa atención. El NeuroKit entonces tiene corrección online. Este es el manual. Acá están algunos estímulos y este es el cuadernillo para poder entonces anotar pues, las puntuaciones obtenidas por el paciente. Antes de entrar a mirar esta otra prueba de Palmer, desde el NeuroKit es importante mencionar que tiene una amplia utilidad clínica, es decir, aunque se parece mucho al Kumani, pues en el cierto sentido del formato, podemos tener una detección precoz de los trastornos de neurodesarrollo, si hay un retraso global, si hay, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, si hay dificultades en el aprendizaje. Nos permite saber también si hay un diagnóstico diferencial, es decir, nos ayuda a distinguir entre déficits específicos en un área, por ejemplo, el lenguaje, la atención, si hay trastorno global del desarrollo, y nos permite dar también unas intervenciones tempranas, nos ofrece una información que es clave para poder diseñar unos programas de intervención personalizados en contextos clínicos. Y una ventaja también es que tiene un enfoque integral, es decir, como evalúa múltiples áreas del desarrollo en una sola batería, pues nos permite también recopilar, bueno, y también es que es muy lúdica, que capta la atención sobre todo en niños tan pequeños, pero también tiene sus limitaciones. La prueba sí requiere un evaluador especializado en neuropsicología infantil. ¿Para qué? Para poder interpretar pues correctamente los resultados. Como les mencioné, no es solo aplicar pruebas, pero aplicarlas. Aunque es muy completa la batería, no sustituye pruebas más específicas en casos complejos, por ejemplo, un WIS, la NEPSI o el WIPSI en muchos casos, y que su sensibilidad puede verse afectada, por ejemplo, en contextos multiculturales o en niños con barreras lingüísticas, por lo que se recomienda usar también una combinación con otras herramientas. Sin embargo, en conclusión, pues sigue siendo una batería muy valiosa para la evaluación neuropsicológica de ese neurodesarrollo, sobre todo pues en esas etapas tempranas de 3 4 5 años. Es flexible, es amigable, es una opción pues ideal en esos contextos donde el niño de pronto tiene limitaciones atencionales porque pues realmente es bastante activo y divertido. Hablemos de las escalas Palmer, de la escala del desarrollo Merrick, el MPR. Acá en el MPR miramos entonces distintos procesos de esas escalas del neurodesarrollo. Acá vamos a evaluar niños entre el mes hasta los 6 años y 6 meses, 6 años y medio.
La aplicación siempre es individual, tiene una duración de 60 a 90 minutos y también se evalúan 5 áreas de desarrollo. ¿Cómo está la motricidad? ¿Cómo está el lenguaje? ¿Cómo es la cognición a nivel general? ¿Cómo es la adaptación del niño? ¿Cómo es el autocuidado? ¿Cómo es el desarrollo socioemocional? En relación al anterior, al, al MPR, pues realmente pues es una batería cognitiva, está compuesta por escalas principales como esas que les mencioné, que pues en totalidad son 5, son pruebas también que son muy susceptibles a esa parte del neurodesarrollo. Tienen pruebas complementarias de memoria, de velocidad de procesamiento, de coordinación visomotora en los niños y que también tiene una escala de motricidad gruesa, que también nos permite a nosotros como clínicos evaluar esa calidad del movimiento, si hay presencia o no de patrones de movimientos que pues para la edad son considerados quizás atípicos. Y para completar la evaluación hay escalas también de observación complementaria que nos proporcionan también pues una información sobre cómo está el lenguaje expresivo, sobre cómo está la motricidad, sobre cómo está el comportamiento y también hay cuestionarios pues para padres para recoger también información del lenguaje, de pues el lenguaje tanto comprensivo y expresivo en diferentes contextos. Entonces realmente pues es una escala de evaluación en el ámbito de evaluación temprana que es bastante usada y que pues recoge también muchas áreas del neurodesarrollo. Hablemos de una que la verdad me encanta porque es una prueba diseñada para latinoamericanos. Es la ENI, la evaluación neuropsicológica infantil. Es una batería donde también se mira esa parte del neurodesarrollo en diferentes ámbitos. Por lo regular, el propósito o el plante clínico de utilizar la ENI2, la ENI infantil, es mirar esas áreas académicas, por ejemplo, esas áreas entonces de dificultades, pero también áreas de fortaleza. Me encanta porque es para hispanohablantes. Entonces es muy diseñada por la población latinoamericana. Quizás, por ejemplo, hay otras pruebas neuropsicológicas que desde el ámbito clínico son muy usadas, pero que no son propias o que no son diseñadas, por ejemplo, en el contexto sociocultural latinoamericano. Han sido entonces traducidas, los baremos también se han hecho pues en investigaciones, pero no en todas las culturas o no en todos los países tenemos baremos, por ejemplo, pues de las Wechsler de las que estoy hablando, pero de la evaluación neuropsicológica infantil, sí. La verdad, si se quiere aplicar toda la batería, dura 3 horas, pero pues la ENI es maravillosa porque no se tiene que aplicar toda la batería para poder sacar algunos componentes a nivel neuropsicológico, entonces eso la hace también que sea una batería flexible y que de hecho en el ámbito clínico pues es bastante utilizada porque a veces no se disponen de, de lo que son pues 3 horas. A veces incluso, por ejemplo, en algunos ámbitos acá en Colombia, por ejemplo, en, en muchos, pues en muchas entidades prestadoras de salud o bueno, en muchos lugares solo dan, por ejemplo, 2 horas para hacer la evaluación neuropsicológica. Pues obviamente eso depende mucho del modelo, pero que pues la idea de la ENI es que se evalúen algunas funciones. En total, tenemos entonces 12 procesos neuropsicológicos, habilidades construccionales, lenguaje, memoria, memoria de inmediata y memoria de evocación, habilidades espaciales, atención, habilidades visoperceptivas, las funciones ejecutivas. Estas son los materiales de la ENI como tal, una libreta de estímulos 1, libretas de estímulos 2 que lo tapa, esta parte de lo que es el formulario, pues el cuadernillo, tiene tarjetas de categorización muy similares a las que podemos ver en el Wisconsin, pues pero son en sí distintas. Miren, por ejemplo, acá, la pirámide de México, que es esta, que ustedes ven, este es la libreta de puntajes de anotación
y la libreta de signos neurológicos blandos. Esta es la pirámide de México, la que les mostraba entonces hace un rato. Los materiales necesarios, pues son materiales que no se incluyen, pero pues igual se sabe que se necesita un cronómetro, un reloj, una grabadora, porque hay una prueba, sobre todo esa parte de la velocidad de la lectura, donde quizás en ese momento sea difícil contabilizar el tiempo, entonces se necesita, entre otros objetos, y que pues para evaluar la parte neuropsicológica es desde los 5 hasta los 16 años, es una herramienta muy utilizada realmente pues en ese ámbito clínico para que podamos detectar alteraciones específicas dentro del desarrollo neuropsicológico, dificultades del aprendizaje, realizar un diagnóstico diferencial en casos de que se sospeche pues un trastorno del desarrollo o incluso un daño cerebral. La duración, como les digo, pues es muy variable, dependiendo del número de áreas que se quiera evaluar. Puede durar 30 minutos, 90 minutos, 120 minutos, dependiendo de la cooperación también del niño, porque muchos niños son difíciles también de evaluar, pero también dependiendo de las áreas que quiera evaluar. La aplicación sí es individual, es estandarizada, cuenta con baremos que pues son para diferentes grupos de edad, que permite también comparar esos resultados del niño evaluado con normas poblacionales. Eh, Yo les digo entonces que es una prueba que me encanta, es porque, por ejemplo, en Colombia, que a veces no tenemos muchos datos normativos para muchas pruebas neuropsicológicas, en Colombia se hizo un estudio pues de cómo era la ENI, la evaluación neuropsicológica infantil, sobre esa parte de las normas o de los baremos a nivel colombiano, entonces realmente pues es bastante sensible a nuestra población. Vamos a hablar de la evaluación de la atención. La atención, como ya hemos hablado en algunos componentes, la atención no es un constructo, o más bien no es un área neuropsicológica que es unitaria. Pues de hecho, la atención tiene muchas áreas, muchas redes. El dominio neuropsicológico de la atención es uno de los que más necesitamos a nivel general. Es decir, la atención en los niños es un aspecto más que fundamental para poderlo evaluar. Es, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, la antesala de otras áreas a nivel neuropsicológico, entonces nos permite saber cómo es ese desarrollo cognitivo, porque es que la atención influye en procesos como el aprendizaje, la memoria, el control ejecutivo. Entonces, la atención no tiene una sola red, es todo un sistema complejo con diferentes componentes, cada uno de ellos está mediado también por aspectos neuroanatómicos que son específicos y que depende de la maduración cerebral. No es lo mismo hablar de una atención en un niño de 3 años a un niño de 12 años, donde ya hay unas redes neuroanatómicas que van a estar más consolidadas. Entonces, antes de hablar de la atención, quiero entonces mostrarles un video introductorio sobre lo que es esa parte del dominio neuropsicológico atencional. Entonces, realmente, pues la atención desde neuropsicología es una función cognitiva que es fundamental, pues porque nos permite la selección, el mantenimiento, la distribución también de nuestros recursos mentales para procesar esa información relevante, mientras se inhibe esa información que no es relevante para la tarea. Es un proceso realmente complejo, que pues tiene múltiples sistemas neuronales y que está presente pues en prácticamente en todas.
las actividades cognitivas, desde la percepción hasta la toma de decisiones, hasta la memoria. Hay unos componentes atencionales, pues uno que es el más conocido, que es el modelo de Schulberg-Matir, que nos describe 5 niveles atencionales. Cada una de las pruebas se va a centrar en áreas diferentes de la atención, es decir, no todas evalúan los mismos dominios. Hay atención focalizada, hay atención sostenida, hay una atención que es selectiva, hay una atención que es alternante, dividida. Por ejemplo, en cuanto a la atención focalizada, es nuestra capacidad para poder responder a estímulos específicos del entorno. La atención sostenida, entonces, es ese mantenimiento del enfoque de una tarea durante un periodo prolongado, incluso pues manteniendo una resistencia ante estímulos que no hacen parte o que no son relevantes pues como para la ejecución. Una atención selectiva pues que realmente necesitamos en todo el tiempo concentrarnos en un estímulo mientras se ignoran muchos otros. Una atención alternante, donde ya es un cambio flexible de ese foco atencional, entonces hacer una tarea, luego ir a otra, pues diferentes tareas o estímulos. Y la atención dividida, que es la capacidad pues para mantener simultáneamente múltiples tareas o estímulos. Muchos pues dicen que este quinto elemento del modelo de Schulberg-Matir es de pronto pues como una utopía, porque realmente esa capacidad atencional es tan mínima que pues el ser humano no está biológicamente, esas redes neuroanatómicas no están biológicamente preparadas para atender a dos cosas de manera simultánea. Es decir, lo podemos hacer pues de manera alternante, pero yo no puedo, por ejemplo, estarles dando clase y al tiempo quizás estar dibujando o estar dándoles clase y estar, no sé, leyendo un libro. Es decir, no, eso nadie realmente lo logra hacer, o le va a prestar más atención a un estímulo que al otro, donde ya sería pues una atención alternante. Entonces, importante tener este modelo de Schulberg-Matir para entender estas pruebas neuropsicológicas que son las que vamos a entrar a conocer. Hay unas que solamente son en la infancia, hay otras que sí ya son más desde infancia hasta la parte pues como de los adultos. Las pruebas neuropsicológicas son sensibles a esa neuroanatomía de la atención. Como les menciono, no es unitaria, involucra diversas redes neuronales, involucra pues diversas áreas a nivel neuroanatómico que van a estar distribuidas en diferentes regiones del cerebro. Entonces, la corteza, por ejemplo, prefrontal, la pues de esa dorsolateral, va a estar responsable del control ejecutivo de la atención, una atención sostenida. También tenemos el lóbulo parietal. Creo que también se los había mencionado ayer, que pues el lóbulo parietal tiene una relación con la atención más de tipo de orientación espacial en la atención. Tenemos un sistema reticular activador ascendente, donde se regula ese nivel de alerta. También entonces les recomiendo buscar no solo el modelo de Silver-Matir, sino el modelo de Posner y Peterson. Principalmente fue en el año 90, luego hicieron una reestructuración del modelo en el 2012, pero básicamente nos dice que tenemos 3 niveles de alerta. La verdad es que me encantan estos dos modelos, tanto el de Schoenberg y Matir, que es el más conocido y que de hecho es el que más tiene aplicación en las pruebas neuropsicológicas, pero el de Posner y Peterson nos permite comprender que tenemos 3 niveles de alerta. Entonces, por ejemplo, yo los combino, es decir, yo entiendo la atención desde esos dos modelos. El de Posner y Peterson nos dicen que tenemos un nivel de alerta donde tenemos ese sistema activador. Luego tenemos un sistema de orientación y luego tenemos una atención ejecutiva, que es ya la red más compleja, es la red más difícil, pues porque ya tenemos que, digamos que se habla más de una atención alternante. Entonces hablemos un poco de este primer test, que es el test de dos. El test de dos entonces nos permite evaluar esa atención selectiva, esa concentración, empieza desde los 8 años hasta la edad adulta. Cuando hablamos del test de dos, entonces pues es una prueba que no es la prueba reina atencional, pero que sí es una prueba neuropsicológica muy usada para la atención, sobre todo selectiva.
Realmente, pues acá la evaluación de la atención en el contexto clínico sirve bastante porque es que acá no solo mira la atención, sino mira la precisión, la concentración en general, la velocidad de procesamiento, una atención sostenida y selectiva en tareas visuales. Es una tarea visual de discriminación rápida entre estímulos que son muy similares, ya se la voy a mostrar, y que son 14 líneas de, de formatos, pues que son muy similares. Es decir, la prueba de dos es muy similar en cuanto a los estímulos que podemos observar. Entonces, se las voy a mostrar para que ustedes sepan cómo es la prueba de dos. Así es la prueba de dos. Entonces, son en total 14 ítems o renglones. Lo que debe hacer la persona es que debe marcar solamente las D que tengan dos rayas, ya sea dos arriba, dos abajo, uno arriba y uno abajo. El caso es que siempre D con dos rayas, no importa la posición, pero dos estímulos, pues o dos palitos. Entonces, por ejemplo, la persona se puede confundir porque es que pues realmente necesita mucha atención. Algo importante para ejecutar la prueba es que nosotros debemos validar si la persona realmente ve o no ve, porque hay pacientes, por ejemplo, ya entrados en edad o incluso niños, no siempre son adultos pues mayores, pero hay niños que tienen una visión muy reducida. Entonces, poner esta prueba para niños que tienen, por ejemplo, baja visión no es una opción. Entonces, D, ¿cierto? Lo debe marcar. Así es toda la prueba, entonces se cronometra, sí debe ser el evaluador muy atento al tiempo, entonces se cronometra cuando ya el paciente termina un renglón, pasamos al siguiente, se le dice siguiente, obviamente todo esto se le debe dar como instrucción a la persona antes de ejecutarlo. Entonces ahí tenemos una prueba de cancelación. La velocidad de procesamiento también juega un papel sumamente importante. Entonces tenemos esta hoja de estímulos, 14 líneas, 47 caracteres en cada una de las líneas. Acá hay diferentes D, Q, P, 47 al fin y al cabo, donde la tarea es que el niño debe mirar atentamente de izquierda a derecha, así en formato de lectura, marcar todas las D. Como les menciono, que tengan dos rayitas, pueden estar ubicadas una arriba y otra debajo, las dos arriba o las dos debajo de la letra D, y que las demás combinaciones como la D sin rayas o la D con una única raya o la P o la Q son considerados pues como factores de distracción, por lo tanto, cuando el niño lo marca, es un error. El niño tiene 20 segundos para completar cada línea, es decir, en esas 14 líneas de 47 caracteres tiene 20 segundos para completarla. Entonces, es un rastreo visual con alta velocidad de procesamiento y que los resultados también que obtenemos se deben comparar con baremos en función del sexo y la edad del paciente. Miramos las omisiones, las comisiones y el total de aciertos que tenga el paciente por cada una de las 14 líneas. La, la prueba de dos tuvo una modificación, que ya es la 2D2R revisada, donde se modificaron las instrucciones, donde ya no son 47 ítems, sino que ya son 57 estímulos por línea. Es mucho más. La corrección de la prueba es online, pues, pero también tiene corrección manual. Y ya los baremos están actualizados. ¿Cuál es una desventaja, por ejemplo? Que no en todos los países tenemos baremos para el dedo revisado. Y que muchas personas, por la cantidad, por ejemplo, de los estímulos de la nueva versión, pues muchos neuropsicólogos han preferido la versión anterior. Eh, Realmente en muchos contextos se puede aplicar la prueba de dos, tanto en psicología clínica como en neuropsicología por muchas sospechas, en población con TDAH, incluso en población, por ejemplo, con dislexia, porque los niños, pues lo que antes era conocido como dislexia, ya es un trastorno pues específico de la lectura, ya los niños van a de pronto tener
omisiones y van a tener también pues errores, van a tacharla de que no es o la de por la P, etcétera. Entonces, allí también accidente cerebrovascular, un daño cerebral, dificultades en el aprendizaje, como les mencionaba. Pero en psicología clínica, cuando ya hay, por ejemplo, un deterioro atencional que ya pues es un criterio clínico post depresión o durante la fase de depresión. La, la prueba es una herramienta realmente pues bastante buena, eh, porque mide esa atención selectiva que yo les mencionaba, entonces que es la capacidad para poder enfocar esos estímulos relevantes mientras ignoran esos irrelevantes, en este caso los irrelevantes que son pues esas D que no tienen o las P. Mira la habilidad también para mantener la atención durante periodos prolongados, la velocidad de procesamiento, porque es que la persona necesita analizar y responder de manera muy rápida a esos estímulos visuales, el control también inhibitorio, la precisión, ese control de errores cometidos durante la ejecución de la tarea. Es muy estable, realmente pues la interpretación de los resultados pues son fáciles, la corrección también. Entonces, en conclusión, pues el test de dedos es una herramienta eficaz para la atención, para la atención selectiva, sostenida, para el control de impulsos, por ejemplo. Vamos a hablar de otra, que aunque propiamente no está clasificada solo como una prueba neuropsicológica para la atención, también, por ejemplo, para el control inhibitorio, para el funcionamiento ejecutivo y la velocidad de procesamiento, la prueba Stroop es bastante interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea aquí con el Stroop? Entonces, el Stroop tiene algo importante y es que es una prueba de inhibición cognitiva, como les menciono también de control atencional, pero también de flexibilidad cognitiva. En el Stroop tenemos varias variables que debemos tener entonces presentes. Lo primero es que pues es muy útil en el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Mirar esa resistencia a la interferencia de la información que no es relevante y que se va a centrar en en la inhibición cognitiva, esa capacidad para suprimir esa respuesta impulsiva o automática, que al fin y al cabo también es una función atencional, en ese control atencional, por ejemplo, para habilidades para concentrarse en esa información que sí es relevante, ignorar las otras, mide esa rapidez de ejecución en tareas que requieren control ejecutivo. Entonces, la idea es mirar, por ejemplo, ya en un contexto más clínico pediátrico, pacientes con un control inhibitorio como en el TDAH, donde es muy bajo o donde ya hay una lesión cerebral frontal, sea por epilepsia o sea por un daño frontal de los que ya hemos hablado, etcétera. Entonces, importante tener en cuenta esta parte del Stroop. Tiene tres columnas, pues obviamente eso es un resumen, pues es un bosquejo de lo que es la prueba no es así, y aparte esto está en inglés. Y hay una lista congruente o una lista de control y una lista incongruente o de congruencia. Entonces acá la palabra está escrita en el color correspondiente, entonces rojo, verde, rojo, azul, azul, amarillo. Lo que debe hacer la persona en esta primera lista es solo lectura de palabras. Solo debe leer las palabras, solo es lo primero que va a hacer, no debe hacer nada más. Acá debe entonces decir el color con el que están escritas las X, azul, rojo, amarillo, etcétera. Pero tenemos una lista de incongruencia, donde es una lista más bien de interferencia, donde la persona se suele confundir, es acá donde está el control inhibitorio. Entonces, por ejemplo, la persona no me debe decir a mí que esto es azul, sino que me debe decir el color con el que esté escrito la palabra. Entonces, no me dice azul, sino que me dice verde, ¿cierto? Teniendo en cuenta, obviamente, el idioma. Que como les menciono, pues la prueba original no tiene el idioma inglés, pues ya para los hispanohablantes. Entonces no me debe decir amarillo, sino que me debe decir rojo y lo mismo en los otros, dependiendo del color que esté escrito la palabra. Entonces vamos a hacer nosotros un ejercicio de lo que es el efecto Stroop. Vamos a ver cómo nos va con ese control inhibitorio.
El video que les voy a mostrar no es un video como tal de la prueba, es decir, la prueba es diferente, pero que sí es un efecto go no go, o más bien un paradigma go no go, en el que está basado el efecto Stroop. Hablemos sobre la memoria. Entonces, al igual que veíamos de ese pues ese dominio neuropsicológico de lo que es la atención, la memoria tampoco es es un área neuropsicológica que sea unitaria. De hecho, la memoria es una función cognitiva que igual es fundamental para ese desarrollo infantil porque nos permite la adquisición, nos permite retener información, recuperar posteriormente la información a largo tiempo, es decir, ya hay una consolidación existiendo un proceso de aprendizaje y que pues el desarrollo tanto de la memoria como de la atención, sobre todo de la memoria, tiene que ver con una maduración cerebral, con una interacción también con ese entorno. En el contexto neuropsicológico, la memoria se clasifica en distintos sistemas. Cada uno de los mecanismos o cada uno de los sistemas específicos de procesamiento y almacenamiento están dominados por un área neuropsicológica y que también hay modelos, por ejemplo, teóricos, como veíamos en la atención. Entonces, hay un modelo de la teoría modal, un modelo, por ejemplo, de, de la, de la memoria de trabajo, donde en esa memoria de trabajo hay un bucle fonológico, hay una agenda visoespacial, hay un ejecutivo central, y que también tenemos pues unos tipos de memoria que se desarrollan en la infancia. Entonces tenemos memoria sensorial, que esa memoria sensorial pues sí está presente desde el nacimiento, que nos permite también esa retención breve de estímulos a nivel visual, una memoria más icónica, porque está en la huella del icón, la huella visual. También hay estímulos auditivos, que ya sería una memoria más ecoica de la parte auditiva y que pues realmente esa memoria sensorial es fundamental para ese proceso de desarrollo, para que el niño entonces tenga una conexión, una percepción con ese procesamiento también de la información temprana. Eso con respecto a la memoria sensorial. También tenemos, por ejemplo, memoria de trabajo, que se desarrolla de los 3 a los 7 años, que ya implica una manipulación de la información retenida temporalmente, esa memoria de trabajo, aunque viene en muchos casos también de asociado con una función ejecutiva, también se relaciona con la memoria, de memoria a corto plazo, porque necesitamos retener la información durante un breve periodo de tiempo y trabajar con ella. Entonces, retener temporalmente la información es crucial para ese proceso de aprendizaje de la lectura, de las matemáticas, de la resolución de problemas. También tenemos una memoria a largo plazo, donde se va a dividir entonces en dos tipos principalmente. Primero, una memoria que es explícita o que también se llama pues memoria declarativa, donde esa memoria declarativa o pues memoria explícita está memoria episódica y memoria semántica. En la memoria episódica tenemos recuerdos de eventos que son personales, que son por eso se llama autobiográfica, o episódica, es decir, eventos en contexto temporal, en contexto espacial, por ejemplo, la fecha del cumpleaños pasado o la fecha del cumpleaños de mi mamá pasada, es decir, cosas de la vida propia. Y una memoria semántica, que es un conocimiento general de las cosas, es decir, del mundo. Por ejemplo, un perro es un animal, o dónde está la Torre Eiffel, o las pirámides, es decir, es un conocimiento general, ¿cierto? Es un almacén pues, general. Y que el desarrollo de la memoria episódica mejora significativamente, por ejemplo, después de los 3 años, porque como les menciono, también depende de una maduración hipocampal de la corteza prefrontal, por eso es muy plausible que las personas no tengan recuerdos antes de los 3 años, no porque no exista una memoria, sino porque es que todavía no hay un desarrollo cerebral, el hipocampo, que al fin y al cabo, pues el hipocampo es quien almacena esa parte de, de la parte episódica, de la parte semántica, eso
es importante también tenerlo presente en la evaluación. Por eso en los niños más pequeños lo que se evalúa más no es una memoria semántica ni una memoria tanto episódica, sino una memoria más de trabajo e inmediata. Porque recordemos que la memoria de trabajo hay un desarrollo de los 3 a los 7 años. Pero, eh, bueno, eso con respecto pues como a este tipo de memoria explícita. Luego tenemos una memoria implícita no declarativa, donde opera de manera automática, no hay un acceso consciente a ese tipo de memoria. Hay entonces varios tipos. Primero, una memoria que es procedimental. Son habilidades motoras, hábitos, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta o ya cuando las personas llevan mucho tiempo cocinando, aprender a cocinar. Es muy posible que, como les menciono, en el traumatismo craneoencefálico, una de las memorias que menos se afecta es esa memoria procedimental, porque es una memoria pues, que es implícita. A ti no se te olvida de pronto andar en bicicleta y todo el tiempo lo haces y ya es un hábito. Si ya son habilidades más de tipo motor, de tipo una memoria muscular, como tradicionalmente se habla. También está el priming, que es una facilitación del reconocimiento de estímulos que previamente fueron expuestos. Es decir, por ejemplo, una memoria de reconocimiento. Cuando tú te leen una lista, tú de pronto no te acuerdas cuál era la lista, pero luego te dicen, bueno, ¿estaba manzana o estaba pera? Y tú dices, ah, sí, estaba pera. Es decir, ese es el priming, una facilitación a través de ese reconocimiento de estímulos que ya fueron vistos o estímulos que fueron ya eh, conocidos. Y también en ese tipo de memoria no declarativa se habla que hay un tipo de condicionamiento clásico, donde es una asociación entre estímulos y respuestas que pues ya son como automáticas. Entonces, esto con respecto a la evaluación de la memoria. ¿Por qué les hago esta introducción? Yo sé que es mucha información, pero que para hacer esa parte clínica neuropsicológica, pues para hacer un análisis de lo que son las pruebas de memoria, necesitamos saber realmente cuáles son los tipos de memoria, cuáles son las redes neuroanatómicas de la memoria, pues la memoria realmente también es un proceso que es complejo, pero que igual en el ámbito clínico, en el ámbito de la evaluación, debemos tener presente. Les voy a compartir nuevamente el formulario como les había prometido al principio de la clase para las personas que de pronto no lo han hecho o personas que no habían entrado al principio, que también se los compartí pues como muy al inicio de la clase, para que lo desarrollen, para que lo lean. Mañana entonces lo vamos a resolver. Tienen hasta mañana para rehacerlo, eh, pues como para corregirlo. Mañana también vamos a hacer como una especie de, de recuerdo frente a cada pregunta, que son 15 preguntas en realidad, son muy pocas, pero que también les mencionaba que en ese material opcional que tienen ustedes, tienen un taller que se llama Taller Meningitis, Encefalitis, TEC, Trisomía 21, que sé que les va a servir bastante para un repaso a nivel general de lo que es el diplomado. Espero entonces verlos nuevamente mañana. Recuerden que mañana primero es nuestra última clase, la clausura del diplomado, para que entonces estén muy pendientes de esa conexión. Sé que por mucho, pues por el horario, muchos también trabajan y les es difícil conectarse, entonces ya saben que tienen la tarea de ver la clase en diferido. Espero entonces que estén muy bien, que puedan dormir bastante y nos veremos nuevamente mañana con la última clase. Chao.